El cuerpo que lloraba. Me llamo Carlos y soy embalsamador en Oaxaca. Mi trabajo me ha enfrentado a todo tipo de situaciones. Desde personas que fallecieron por causas naturales hasta accidentes trágicos, he visto de todo. Pero hay algo que ocurrió hace unos meses que me ha marcado para siempre, algo que, hasta el día de hoy, me persigue cada vez que cierro los ojos. Lo que les voy a contar no es una exageración ni un intento por llamar la atención. Es algo que pasó, y les aseguro que lo que vi no tiene explicación lógica. Era una noche tranquila, una de esas en las que parece que el tiempo se detiene. Estaba terminando con los últimos detalles del cuerpo de una mujer anciana cuando recibí una llamada de la morgue. Me informaron que acababan de traer el cuerpo de un joven que había fallecido en un accidente automovilístico en la carretera federal. Al parecer, iba solo en su coche cuando perdió el control y se estrelló contra un árbol. Me pidieron que lo preparara de inmediato para que estuviera listo al día siguiente. Eran casi las 10 de la noche y aunque estaba agotado, acepté. Era parte de mi trabajo y, después de tantos años, ya me había acostumbrado a las largas jornadas. El cuerpo llegó a la funeraria poco después. Estaba cubierto con una sábana blanca y debajo de ella se podían ver los rastros del accidente. Los cortes en su rostro y brazos eran profundos y su ropa estaba llena de tierra y sangre seca. Según los documentos, su nombre era Andrés, tenía 24 años y vivía en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad. No tenía familia cercana, excepto un primo que se había encargado de los trámites para trasladarlo hasta aquí. Algo en su historia me dio una sensación de tristeza, pero en ese momento no le di mucha importancia. Encendí las luces de la sala de embalsamamiento y comencé mi trabajo. A esa hora, la funeraria estaba completamente vacía y el silencio era absoluto. Lo primero que noté fue que el cuerpo estaba más frío de lo habitual, incluso para alguien que había estado varias horas en la morgue. Era extraño, pero lo atribuí al sistema de refrigeración del lugar. Empecé con el proceso de embalsamamiento, tratando de concentrarme en cada paso. La rutina siempre me ayudaba a mantener la calma, incluso en las noches más largas. Mientras trabajaba, noté algo que me hizo detenerme. Había una línea de lágrimas secas en las mejillas del cadáver. Nunca había visto algo así. Pensé que tal vez era sudor o algún fluido que había salido durante el accidente, pero al pasar un paño húmedo por su rostro, vi que las marcas se mantenían. Como si realmente hubiera estado llorando antes de morir. No le di más vueltas y seguí con mi trabajo, aunque esa imagen quedó grabada en mi mente. La temperatura de la sala comenzó a descender de manera brusca. Podía ver el vaho salir de mi boca mientras respiraba, algo completamente inusual. Revisé el termostato, pero estaba funcionando correctamente. En ese momento, un ruido sordo captó mi atención. Provenía del ataúd que había dejado preparado para Andrés en la esquina de la sala. Me acerqué lentamente, pensando que quizá algo se había caído o que el sonido había sido causado por los materiales al asentarse. Pero cuando llegué, vi que la tapa del ataúd vibraba, como si alguien estuviera tocándola desde dentro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero me obligué a mantener la compostura. Quise convencerme de que era imposible, que mi mente me estaba jugando una mala pasada por el cansancio. Sin embargo, el sonido se repitió, más fuerte esta vez. Toqué la tapa y sentí una ligera vibración bajo mis manos. Había algo allí dentro. Algo que no debía estar. Respiré hondo y decidí abrir el ataúd. Era absurdo pensar que algo podía haber cambiado en los pocos minutos que lo había dejado ahí, pero no podía ignorar lo que estaba pasando. Levanté la tapa con cuidado, y lo que vi me dejó paralizado. Andrés estaba ahí, con su cuerpo inerte y su rostro marcado por los cortes del accidente, pero algo no estaba bien. Había lágrimas frescas deslizándose por sus mejillas. Puedo jurarlo. Eran lágrimas reales, que caían lentamente y se acumulaban en la almohadilla del ataúd. Mis manos temblaban mientras intentaba buscar una explicación racional, pero no había ninguna. Me alejé unos pasos,
tratando de procesar lo que veía. El cuerpo seguía completamente inmóvil, como era de esperarse, pero las lágrimas no se detenían. Tomé mi teléfono para grabar lo que estaba pasando, pero al apuntar la cámara hacia él, la pantalla se apagó de golpe. Intenté encenderla, pero no respondía. El ambiente en la sala se sentía pesado, como si algo invisible hubiera llenado el espacio. De repente, un golpe seco resonó detrás de mí. Era la puerta de la sala, que se había cerrado de un portazo. Mi instinto fue correr hacia ella, pero cuando intenté abrirla, estaba trabada. Giré la perilla con todas mis fuerzas, pero no cedía. Estaba atrapado. Sentía que el aire se volvía denso, dificultándome respirar. Entonces, un nuevo sonido me hizo girar hacia el ataúd. Parecía que alguien estaba moviendo las manos dentro de él. Mi mente se negó a aceptar lo que veía, pero no podía apartar la mirada. El cuerpo de Andrés seguía allí, pero ahora parecía estar en una posición ligeramente diferente a la que lo había dejado. Sus brazos, que habían estado cruzados sobre su pecho, ahora estaban a los lados. Me acerqué con cautela, casi hipnotizado por lo que estaba pasando. No sabía si era por miedo o por pura incredulidad, pero no podía detenerme. Miré su rostro y vi algo que me hizo retroceder. Sus ojos estaban abiertos. Esos ojos, vidriosos y apagados, me miraban directamente. Eran los ojos de alguien que ya no estaba en este mundo, pero aún así, sentí que me seguían. Retrocedí hasta chocar contra una mesa. Quería gritar, pero ningún sonido salía de mi boca. En ese momento, las luces comenzaron a parpadear y la temperatura de la sala bajó aún más. Mi respiración era rápida y descontrolada, pero me obligué a mantenerme en pie. No podía quedarme ahí esperando a que algo peor sucediera. Miré a mi alrededor buscando una salida, pero todo parecía estar en mi contra. De pronto, sentí una presencia detrás de mí. Era como si alguien estuviera de pie, a solo unos centímetros. No me atreví a darme la vuelta, pero el aire se sentía más pesado, casi sofocante. No sé cuánto tiempo estuve ahí, congelado por el miedo, pero finalmente reuní el valor para girarme. No había nadie. Sin embargo, cuando miré hacia el ataúd, vi que estaba completamente vacío. Andrés ya no estaba ahí. Mi mente no podía comprender lo que estaba pasando. Busqué desesperadamente por la sala, pensando que de alguna manera el cuerpo había caído o que había cometido algún error al colocarlo. Pero no había rastro de él. El ataúd estaba vacío, y las lágrimas que antes había visto en la almohadilla también habían desaparecido. Todo parecía volver a la normalidad, pero yo sabía que algo terrible había sucedido. De repente, la puerta de la sala se abrió con un chirrido. Corrí hacia ella y salí sin mirar atrás. Mi jefe me encontró en la entrada de la funeraria, pálido y temblando. No le conté lo que había pasado. ¿Cómo podría? Nadie me creería. Al día siguiente, fui a buscar el cuerpo de Andrés para trasladarlo al velorio, pero los encargados de la morgue me informaron que nunca habían traído un cadáver con ese nombre. Revisaron los registros, pero no había ninguna constancia de que alguien con esas características hubiera sido llevado a la funeraria. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que ocurrió esa noche. A veces pienso que tal vez lo imaginé, que fue el cansancio o el estrés acumulado. Pero otras veces, en el silencio de la noche, cuando estoy trabajando solo, siento como si alguien estuviera observándome. No he vuelto a ver algo parecido, pero siempre que preparo un cuerpo, no puedo evitar mirar sus ojos, esperando que se mantengan cerrados. Los ojos que no se cierran. Soy embalsamador y he trabajado en esta profesión durante más de 15 años. No es un empleo que cualquiera pueda hacer. No es algo que presumas en reuniones familiares ni que compartas con entusiasmo en una primera cita. Pero a mí me ha dado estabilidad y una rutina que, hasta hace poco, consideraba inquebrantable. Sin embargo, hay noches que no puedo olvidar, noches que transforman todo lo que pensabas conocer sobre la muerte. Lo que voy a contarles ocurrió hace apenas unos meses, aquí en el estado de Nuevo León. Nunca lo he compartido antes, pero siento que si no lo digo,
esa noche me seguirá atormentando por el resto de mi vida. Era un martes cualquiera, de esos días tranquilos que pasan casi desapercibidos. Me llamaron a la funeraria para avisarme que habían recogido el cuerpo de un hombre de 82 años que había muerto solo en su casa. Según la información que me dieron, llevaba varios días fallecido antes de que los vecinos notaran el olor y llamaran a las autoridades. No era algo inusual, casos así suceden más de lo que la gente imagina. La soledad de los muertos es algo a lo que terminas acostumbrándote en este oficio. Lo que me llamó la atención fue la nota que me dejó el médico forense junto al acta de defunción, causa de muerte indeterminada. Esto no era raro en sí mismo, pero había algo en la forma apresurada en que estaba escrita la nota que me puso un poco nervioso. No le di demasiada importancia en ese momento y seguí con mi rutina. Cuando llegó el cuerpo, lo trasladé al área de preparación. El cadáver estaba rígido, con la piel pálida y los ojos abiertos. Esto último no es inusual, los ojos suelen abrirse naturalmente tras la muerte, pero en este caso había algo extraño. Parecía que sus pupilas estaban enfocadas en mí, como si, incluso en la inmovilidad de la muerte, todavía pudiera verme. Tragué saliva y me puse a trabajar. La práctica y la rutina suelen ser suficientes para apagar cualquier pensamiento inquietante, pero esta vez no funcionaba. Me esforzaba por ignorar la sensación, pero cada vez que levantaba la vista, los ojos del hombre seguían ahí, fijos en mí. Intenté cerrarlos, como hago con todos los cuerpos que preparo. Coloqué algodón bajo los párpados para mantenerlos en su lugar, pero al menor movimiento volvían a abrirse. Fruncí el ceño, un poco molesto, y probé de nuevo. Esta vez usé más presión y ajusté la posición de los ojos cuidadosamente. Por un momento funcionó, pero apenas me giré para alcanzar mis herramientas, los encontré abiertos de nuevo, mirándome. Dejé escapar un suspiro y decidí ignorarlos. Esto no era algo que pudiera resolver ahora, probablemente necesitaría ajustarlos más tarde, cuando el proceso de embalsamamiento estuviera completo. Pasé las siguientes horas concentrado en mi trabajo, intentando no pensar en esa mirada penetrante. La preparación avanzaba sin problemas, pero noté algo peculiar. La piel del cadáver, que al principio estaba seca y quebradiza por el tiempo que había pasado antes de ser encontrado, parecía estar recuperando cierta elasticidad, como si aún quedara algo de vida en él. Esto no tenía sentido, pero tampoco era algo que pudiera explicar fácilmente. Me dije a mí mismo que era un efecto óptico o una peculiaridad del cuerpo. La mente puede jugarte trucos en este tipo de situaciones. Cuando terminé, lo trasladé a la sala de velación, una pequeña habitación decorada con muebles antiguos y una cruz de madera sobre la pared principal. Coloqué el cuerpo en el ataúd y ajusté la tapa para que quedara lista para el velorio. Antes de salir, apagué las luces y cerré la puerta. Era un alivio dejarlo ahí, después de todo, mi trabajo estaba hecho, y ya no había razón para quedarme en la sala. Sin embargo, mientras caminaba hacia mi oficina, sentí una sensación extraña, como si algo estuviera fuera de lugar. Poco después de sentarme en mi escritorio para llenar los informes, escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Era un murmullo suave, como una oración. Provenía de la sala de velación. Me quedé inmóvil, tratando de convencerme de que era algún sonido externo, tal vez el viento o alguien que había entrado en la funeraria sin que yo lo notara. Pero sabía que estaba solo. Había cerrado la puerta principal con llave, como siempre lo hacía. Me levanté lentamente y caminé hacia la sala de velación. Mientras me acercaba, el sonido se volvía más claro, como si alguien estuviera rezando un rosario. Cuando llegué a la puerta, sentí una resistencia inexplicable al girar la perilla. No estaba cerrada con llave, pero la puerta no se movía. Puse más fuerza y finalmente logré abrirla. Al entrar, encendí las luces, pero no había nadie. La habitación estaba vacía. El ataúd seguía en el centro, perfectamente colocado, y el cuerpo del anciano estaba en su lugar. Todo parecía normal, pero el aire dentro de la sala era denso, pesado, casi sofocante. Me acerqué al ataúd con cautela, sintiéndome cada vez más intranquilo. Cuando miré al cadáver, noté algo que me heló la sangre,
los ojos estaban abiertos otra vez, y esta vez había un brillo en ellos, un brillo que no debería estar ahí. Era como si estuvieran vivos, como si fueran los ojos de alguien que estaba consciente de mi presencia. Retrocedí instintivamente, sintiendo que algo en esa mirada me estaba acechando. Intenté calmarme. Tal vez era una ilusión causada por la luz o por mi cansancio. Decidí cerrar el ataúd por completo y asegurarme de que nadie más entrara a la sala. Regresé a mi oficina, pero no podía concentrarme. Mi mente volvía una y otra vez a esos ojos. ¿Cómo era posible? ¿Qué estaba pasando? Revisé los registros del cuerpo, buscando cualquier detalle que pudiera darme una pista, pero todo parecía normal. Era un hombre común y corriente, sin antecedentes médicos significativos. La única cosa extraña era la causa de muerte indeterminada, pero eso no explicaba lo que había visto. Un par de horas después, me armé de valor para regresar a la sala. Tenía que asegurarme de que todo estuviera en orden antes de que llegara la familia. Abrí la puerta lentamente y encendí las luces. Lo que vi me dejó sin aliento. El ataúd estaba vacío. El cuerpo había desaparecido. Por un momento, pensé que tal vez alguien había entrado a la sala mientras yo no estaba, pero eso no explicaba cómo habían sacado el cadáver sin dejar rastro. Busqué por toda la funeraria, revisando cada rincón, cada puerta y ventana. Todo estaba cerrado, tal y como lo había dejado. El cuerpo simplemente no estaba. Mientras revisaba la sala por tercera vez, noté algo que no había visto antes. En la cruz de madera que colgaba en la pared, había una pequeña marca, como un arañazo profundo, que no estaba ahí cuando preparé la sala. Era como si alguien hubiera pasado sus uñas sobre la madera, dejando un rastro irregular. Sentí un nudo en el estómago. Esto no tenía sentido. Decidí revisar las cámaras de seguridad. Tal vez encontraría algo que pudiera explicar lo ocurrido. Me dirigí al cuarto de monitores y comencé a revisar las grabaciones. Al principio, todo parecía normal. Las imágenes mostraban el momento en que cerré la sala de velación y salí, pero unos minutos después, algo extraño ocurrió. La cámara comenzó a parpadear, y por un instante, la imagen desapareció. Cuando volvió, la tapa del ataúd estaba abierta, pero no había nadie en la sala. Avancé el video cuadro por cuadro, buscando algún detalle, pero lo único que podía ver era un movimiento borroso, como si algo hubiera pasado frente a la cámara a una velocidad imposible. Después de eso, la imagen se congeló, y la grabación terminó abruptamente. No sé qué fue lo que ocurrió esa noche, pero desde entonces no he podido volver a trabajar como antes. El cuerpo del anciano nunca apareció y nadie preguntó por él. Era como si nunca hubiera existido. La funeraria cerró unas semanas después por problemas económicos y yo me mudé a otro estado, buscando dejar atrás lo que viví. Pero hay algo que nunca podré olvidar, esos ojos. A veces los veo en mis sueños, abiertos, fijos en mí, como si todavía me estuvieran buscando. El hombre que no debía ser enterrado. Cuando trabajas con la muerte todos los días, te acostumbras a los detalles más oscuros de la existencia humana. Soy embalsamador en Arizona. He visto cosas que la mayoría de la gente ni siquiera podría imaginar: cuerpos destrozados por accidentes, rostros irreconocibles por enfermedades, cadáveres que llegan sin un nombre, sin historia, y, sin embargo, incluso en este trabajo, hay cosas que no puedo explicar. Cosas que no deberían haber ocurrido y que, por mucho que trate, no puedo borrar de mi memoria. Lo que voy a contarles es algo que me pasó hace 2 años y que, hasta el día de hoy, me atormenta cada vez que cruzo la puerta de la funeraria. Era un martes por la noche, una jornada tranquila en la funeraria donde trabajo. Mi jefe me pidió que me encargara de un cuerpo que había llegado esa misma tarde. El cadáver era el de un hombre de unos 40 años, de contextura delgada y piel pálida. Había fallecido en circunstancias poco claras, aunque la policía sospechaba que estaba relacionado con algún tipo de actividad ilícita. Según el informe que acompañaba al cuerpo, había sido encontrado muerto en su casa, rodeado de velas y extraños objetos que los oficiales describieron como artefactos rituales. No era mi trabajo hacer preguntas,
así que me limité a leer la información necesaria y a preparar los materiales para comenzar. Cuando retiré la sábana que cubría el cuerpo, vi algo que no había visto en mis años de experiencia. La piel del hombre estaba cubierta de símbolos extraños, tallados de forma precisa, como si hubieran sido grabados con un cuchillo. Eran líneas, círculos, cruces invertidas y figuras geométricas que no reconocí. Algunos cortes parecían recientes, mientras que otros ya estaban cicatrizados, lo que me hizo pensar que llevaba mucho tiempo practicándose estas marcas. No pude evitar sentir una incomodidad que no era habitual en mí. He trabajado con cuerpos en condiciones extremas, pero esto era diferente. Había algo en esos símbolos que me hacía pensar que no debía estar mirando. Encendí las luces de la sala de embalsamamiento y ajusté la temperatura. La sala siempre tenía un olor químico por los productos que utilizamos, pero esa noche, al empezar a trabajar, detecté algo más. Era un olor tenue pero desagradable, como a tierra húmeda y azufre. Revisé los desagües y los botes de basura, pero todo estaba limpio. Pensé que quizá el olor venía del cuerpo, ya que llevaba varios días antes de ser encontrado. Me puse una mascarilla y seguí con el trabajo. Mientras avanzaba en el proceso, no podía dejar de mirar los símbolos. Había algo casi hipnótico en ellos. Eran tan simétricos y precisos que parecían haber sido hechos por alguien con un propósito claro, aunque no podía imaginar cuál. La piel alrededor de los cortes estaba oscura, casi como si estuviera quemada. Intenté concentrarme en el procedimiento, pero sentía una presión en el ambiente, algo que no podía ignorar. La temperatura de la sala, que normalmente se mantenía constante, comenzó a descender de forma notoria. Mi aliento se volvió visible, algo que nunca había pasado antes, y la incomodidad se transformó en una sensación de alerta. Cuando terminé de preparar el cuerpo, lo coloqué en el ataúd temporal que usamos antes de los velorios. Cerré la tapa y me dispuse a limpiar la sala. Pero entonces, las luces comenzaron a parpadear. Miré hacia arriba, pensando que era algún problema eléctrico. La funeraria es vieja, y los cortes de energía no son algo raro, pero en este caso, el parpadeo parecía errático, casi intencionado. Sentí un calor repentino en la nuca y me di la vuelta. El ataúd estaba exactamente donde lo había dejado, pero algo no estaba bien. No podía explicarlo, pero la sensación era clara, no estaba solo. Dejé mis herramientas y salí de la sala. Cerré la puerta detrás de mí y me dirigí a la oficina para terminar el papeleo. Traté de distraerme, pero el olor a azufre seguía impregnando el aire. Sabía que debía revisar la sala antes de irme, pero algo dentro de mí se resistía. Me quedé en la oficina un par de horas más, tratando de ignorar el malestar, hasta que finalmente decidí irme. Apagué todas las luces y salí al estacionamiento, pero mientras me subía al auto, sentí un impulso inexplicable de mirar hacia atrás. La ventana de la sala de embalsamamiento daba al exterior, y por un momento me pareció ver una sombra moviéndose dentro. Sacudí la cabeza, tratando de convencerme de que era mi imaginación, y me fui a casa. A la mañana siguiente, llegué temprano a la funeraria. Entré directamente a la sala de embalsamamiento para revisar el cuerpo, pero lo que encontré hizo que mi corazón comenzara a latir con fuerza. El ataúd estaba abierto. La tapa, que había dejado asegurada la noche anterior, estaba apoyada en la pared y el cuerpo estaba en el suelo, boca abajo. Por un momento pensé que alguien había entrado durante la noche, pero nada más estaba fuera de lugar. Me acerqué lentamente, con una mezcla de miedo y confusión. Cuando volteé el cadáver, vi que los símbolos en su piel se veían más oscuros, como si hubieran sido grabados de nuevo durante la noche. Había marcas adicionales que no estaban ahí antes, figuras que parecían entrelazarse con las demás, formando un patrón aún más complejo. Llamé a mi jefe y le expliqué lo que había encontrado, pero omití algunos detalles. No podía decirle que sentía que algo más estaba pasando, algo que no podía explicar. Me limité a decir que probablemente el ataúd no había estado bien asegurado y que el cuerpo se había deslizado. Era una excusa débil, pero suficiente para no levantar sospechas. Decidí volver a preparar el cuerpo y asegurarme de que esta vez todo quedara en su lugar.
Mientras lo movía, noté que el olor a azufre era más fuerte que nunca. Era sofocante, casi como si viniera directamente de la piel del cadáver. Limpié la sala de nuevo, utilizando productos químicos más fuertes, pero el olor persistía. A pesar de mis esfuerzos, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba observándome, algo que no pertenecía a este mundo. Esa noche, cuando volví a casa, los eventos de la funeraria no dejaban de rondar mi mente. Cerré todas las ventanas y puertas, pero el olor seguía ahí. Era como si se hubiera impregnado en mi ropa, en mi piel. Encendí una vela para tratar de cubrirlo, pero el aroma se intensificó. Me fui a dormir, esperando que el cansancio me venciera, pero los sueños que tuve esa noche fueron extraños y perturbadores. Soñé con el cuerpo, con los símbolos y con una figura que no podía identificar, una sombra que parecía moverse entre las marcas grabadas en la piel. Al día siguiente, cuando llegué a la funeraria, supe que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Revisé los registros del cuerpo, buscando más información. Descubrí que el hombre había sido detenido varias veces por actividades relacionadas con sectas ocultistas y que los objetos encontrados en su casa incluían libros antiguos y artefactos rituales. No creía en esas cosas, pero los eventos de los últimos días me habían hecho cuestionar mi escepticismo. Algo estaba mal con ese cuerpo, algo que no tenía una explicación lógica. Cuando finalmente llegó el día del velorio, sentí un alivio extraño. Pensé que una vez que el cuerpo estuviera enterrado, todo terminaría. Pero mientras los familiares se despedían, noté que algunos de ellos miraban el ataúd con miedo en lugar de tristeza. Una mujer mayor, que más tarde descubrí que era su tía, se quedó atrás cuando todos se fueron. Se acercó a mí y, sin mirarme a los ojos, dejó una frase que nunca olvidaré: él no quería descansar. No lo va a dejar. Desde ese día, algo cambió en la funeraria. Las luces parpadean más seguido, el olor a azufre aparece y desaparece sin razón, y en más de una ocasión he escuchado ruidos en la sala de embalsamamiento cuando sé que estoy solo. Intento no pensar demasiado en ello, pero hay noches en las que cierro los ojos y todavía veo los símbolos, brillando en la oscuridad como si estuvieran grabados en mi memoria. La muñeca en la sala de velación. Hay noches que se sienten más largas que otras, y luego están esas noches que desearías nunca haber vivido. Noches que te cambian para siempre, noches que te hacen cuestionar la línea entre lo real y lo imposible. Trabajo en una funeraria en Illinois y creí que ya lo había visto todo: cadáveres en estados de descomposición avanzados, familias llorando inconsolables, cuerpos marcados por accidentes horribles. La muerte es mi rutina. Pero lo que ocurrió aquella noche no tuvo nada que ver con la muerte como yo la conocía. Lo que experimenté esa vez es algo que todavía me cuesta describir, algo que no debería ser posible. Era una noche tranquila de otoño, el tipo de noche en la que el viento sopla suave pero constante, sacudiendo las hojas secas y haciendo que los árboles proyecten sombras irregulares bajo la luz de las farolas. Había decidido quedarme trabajando tarde porque teníamos un velorio programado para la mañana siguiente. El cuerpo que debía preparar era el de una mujer de 47 años que había fallecido de un infarto. Su familia quería un velorio rápido, así que debía dejar todo listo antes del amanecer. Mi jefe ya se había ido a casa y yo estaba completamente sola en la funeraria, algo que, después de varios años en este trabajo, ya no me incomodaba. O al menos eso creía. Todo estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de las luces fluorescentes y el sonido rítmico de mis guantes al ajustarse. Comencé a preparar el cuerpo, trabajando con la precisión y calma que exige este oficio. El proceso de embalsamamiento es metódico, casi mecánico, y normalmente me concentro tanto en los pasos que no presto atención a nada más. Pero esa noche, mientras trabajaba, sentí una ligera incomodidad, como si hubiera algo fuera de lugar. Me detuve un momento y miré a mi alrededor. La sala de embalsamamiento estaba exactamente como siempre, fría, con los instrumentos brillando bajo la luz blanca y el cuerpo inerte frente a mí. Me convencí de que era solo el cansancio acumulado y continué con mi trabajo. Pero, unos minutos después, algo llamó mi atención.
Desde el rabillo del ojo me pareció ver una pequeña figura moviéndose en el pasillo justo fuera de la sala. Fue rápido, apenas un instante, pero suficiente para hacer que mi corazón se acelerara. Me giré de golpe, esperando encontrar a alguien, pero no había nada. La puerta estaba cerrada y el pasillo estaba vacío. Me quedé inmóvil durante unos segundos, mirando hacia la puerta, tratando de racionalizar lo que acababa de ver. Quizás fue una sombra proyectada por el movimiento de los árboles afuera, o tal vez solo un reflejo extraño. Eso tenía que ser. Sacudí la cabeza, tratando de apartar el pensamiento, y volví a concentrarme en mi trabajo. Pero entonces lo escuché. No sé de dónde provenía, pero era inconfundible, una risa infantil. Era suave, ligera, y duró solo unos segundos. Mi respiración se volvió más pesada mientras miraba alrededor de la sala, tratando de encontrar una explicación. No había forma de que hubiera un niño en la funeraria. No había forma de que hubiera alguien más aquí. Sin embargo, el sonido seguía resonando en mi mente y con cada segundo que pasaba, la sensación de que algo estaba muy mal crecía dentro de mí. Me armé de valor y salí al pasillo, encendiendo todas las luces mientras avanzaba. Caminé por los corredores de la funeraria, revisando cada sala, cada esquina. Todo estaba en su lugar. Pero cuando llegué a la sala de velación, algo me detuvo en seco. En el centro de la habitación, justo frente al altar, había una muñeca. Era una muñeca antigua, de porcelana, con un vestido blanco manchado y el cabello largo y oscuro. No tenía idea de cómo había llegado allí. Nadie había usado esa sala desde hacía días y definitivamente no recuerdo haber visto esa muñeca antes. Me acerqué lentamente, con la piel en tensión, y la observé de cerca. Su rostro estaba agrietado, y sus ojos de vidrio reflejaban la luz de una manera extraña, casi como si estuvieran vivos. Mi mente buscaba explicaciones. Quizás algún familiar la había dejado ahí durante un velorio anterior y nadie se había dado cuenta. Quizás alguien estaba jugando una broma. Pero ninguna de esas ideas tenía sentido. Mi jefe y yo éramos los únicos con acceso a la funeraria, y yo había estado sola toda la noche. Me sentí inquieta, pero traté de convencerme de que no era algo importante. Tomé la muñeca con cuidado y la dejé en una de las esquinas de la sala, detrás de un mueble, fuera de mi vista. Volví a la sala de embalsamamiento y traté de retomar mi trabajo, pero era imposible concentrarme. Cada pocos minutos, me encontraba mirando hacia la puerta, esperando ver algo. Mi mente no dejaba de reproducir aquella risa, esa figura que había visto pasar, y la imagen de la muñeca en el centro de la sala. El tiempo parecía avanzar con lentitud, cada minuto arrastrándose como si el reloj estuviera en mi contra. Finalmente terminé de preparar el cuerpo y lo llevé a la sala de velación. Traté de no mirar hacia la esquina donde había dejado la muñeca, pero algo me obligó a hacerlo. Para mi horror, la muñeca no estaba allí. Revisé toda la sala, buscando algún indicio de que alguien la hubiera movido, pero no había señales de nada. La funeraria estaba completamente cerrada, y yo seguía siendo la única persona en el edificio. Decidí que había tenido suficiente. Dejé el cuerpo en la sala y apagué las luces. Me dirigí a la oficina con la intención de terminar los informes rápidamente y salir de allí lo antes posible. Pero mientras caminaba por el pasillo, algo llamó mi atención. Las luces comenzaron a parpadear y en el reflejo de una de las ventanas vi algo que me dejó helada. Era una niña. Estaba de pie al final del pasillo, con un vestido blanco que le llegaba hasta los tobillos y el cabello largo cubriéndole parte del rostro. Mis piernas se sintieron pesadas, como si algo me estuviera impidiendo moverme. Cuando finalmente giré la cabeza para mirar directamente, no había nadie allí. Mi corazón latía con fuerza mientras corría hacia la oficina. Cerré la puerta detrás de mí y traté de calmarme, respirando profundamente. Pero no podía ignorar lo que acababa de ver. Revisé las cámaras de seguridad, esperando encontrar alguna explicación, pero lo único que vi me llenó de una sensación indescriptible. En la grabación, la muñeca estaba nuevamente en el centro de la sala de velación, perfectamente colocada, como si nunca la hubiera movido. Avancé el video cuadro por cuadro, buscando el momento en que apareció,
pero no hubo transición. En un instante no estaba y al siguiente, ahí estaba. Decidí no quedarme ni un segundo más. Cerré la funeraria de la manera más rápida que pude y me fui a casa. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la niña en el pasillo, sus ojos oscuros reflejando algo que no podía entender. Durante los días siguientes, traté de ignorarlo, de convencerme de que había sido producto de mi imaginación, pero no podía. Algo había cambiado. Cada vez que pasaba frente a un espejo, sentía que no estaba sola, que había algo o alguien detrás de mí. Una semana después, renuncié. Desde entonces, he intentado seguir adelante, pero la experiencia me persigue. A veces, cuando estoy sola en casa, siento como si hubiera algo en los reflejos, algo que no pertenece a este mundo, algo que me observa pacientemente. No sé qué era aquella niña, ni qué significado tenía la muñeca, pero una cosa es segura, la muerte no es siempre el final. Hay cosas que se quedan, cosas que nunca deberían ser vistas. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.